Buenas tardes, amigos. Estamos conectándonos para realizar diálogos, como les hemos venido informando. Está con nosotros el doctor Mauricio Larcón de Fundamedios y el flamante editor del diario La Hora, Iván Flores Poveda. Así es que a los dos les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Pancho. Les queremos un poco poner la ley de comunicación en principio y en segundo el discurso del presidente. Puede ir más allá, estamos esperanzados demasiado, ¿no es cierto? O sea, como miren, veamos desde el ejercicio de Fundamedios y yo diría, es una continuidad de la lucha, porque ustedes han estado los 10 años, pero estos próximos 4, que ya pasaron los 100 días, pero estos próximos 4 años, ¿cómo están pensando? Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Francisco, y un gusto compartir este espacio con un gran amigo, Iván. Pues cuando uno trabaja en función de principios y no en torno a personas, evidentemente se trasciende gobiernos. En ese sentido, efectivamente, Fundamedios continúa con su trabajo de promoción y defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, hay que reconocer que durante estos últimos 100 días con el nuevo gobierno, la fortaleza de los ataques, la permanencia de los ataques que caracterizó el periodo de la década pasada, ha reducido sustancialmente. Por lo tanto, es una gran oportunidad para que fortalezcamos la promoción de la libertad de expresión sin descuidar la defensa, para trabajar en esos conceptos que necesitamos para que los ciudadanos entiendan la importancia real de la libertad de expresión, del rol que juegan los periodistas y los medios de comunicación en una sociedad democrática. Mauricio, pero es suficiente que no nos insulten sábado y no nos vuelvan a dar un golpe los martes, el uno en Quito o en donde sea, y en los martes en Guayaquil. ¿Cómo para que valoremos lo que ha sido la libertad de expresión? Eso resulta un tanto triste, escuchar gente que se conforma con tan poco. Que ya no hay insultos, entonces respiramos aires de libertad. Nadie dice que no ha cambiado la situación. Claro, que no hay, sin duda nadie deja de valorar eso. Se vive una cierta holgura respecto de la presión a la que estábamos sometidos todos en el periodo anterior. Pero no podemos quedarnos ahí. La libertad de expresión no únicamente ha sido amenazada por las sabatinas, no únicamente ha sido amenazada por las cadenas nacionales que han desaparecido. Todavía tenemos, como bien mencionabas, una ley orgánica de comunicación en vigencia, una autoridad que actúa de manera subjetiva, que impone sanciones de acuerdo a su sano juicio, por así decirlo. Quizá ha bajado la intensidad de las sanciones de la Supercop, pero sigue actuando. Y eso es quizá uno de los puntos claves, porque si bien durante los 10 años del periodo pasado denunciamos nosotros una situación crítica para la libertad de expresión, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, la situación se agudizó profundamente. Ese es un punto en el que hay que trabajar de manera seria. No únicamente hablar de reforma, no únicamente hablar de inaplicar la ley, sino empezar a concretar el cambio. ¿Cómo se va a hacer eso? Iván, bienvenido nuevamente. Felicitaciones, una gran adquisición del diario La Hora. Pero el pase es mío. El pase, bueno, ahora que estamos futbolizados. Iván, bueno, éxitos en este trabajo. Y yo decía por las redes sociales que cuando ve uno un profesional y aprobado que va a un cargo así, tiene esperanza del destino. ¿Cómo el diario La Hora ha sido uno de los más perseguidos, uno de los más sancionados? ¿Cómo miras la aplicación y estos 100 días, cómo valorarías? Ya Mauricio nos ha dicho, oigan, no nos podemos conformar con esto que es poco, pero que alguna gente dice, oigan, pero no es poco tampoco, sino hay sustancia, ¿no? Bienvenido nuevamente, Iván. Francisco, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Gracias a quienes nos miran por Democracia TV. Yo quiero refrendar las palabras de mi amigo Mauricio. No podemos conformarnos con tan poco. Sin embargo, eso precisamente nos debe mover a un proceso de recivilización, espero no ser grosero, pero un proceso de recivilización de las relaciones entre audiencias y medios, entre medios
y el sistema público, entre medios y otros actores de la sociedad. ¿A qué voy? Que en efecto en estos 100 días tenemos una aparente calma, ¿no es cierto? Pero no se han tomado por las riendas los debates necesarios para potenciar agendas positivas en la relación, comunicación. Hay un discurso positivo, pero no hay una agenda positiva. Es que mira, yo creo, y aquí, perdonen que juegue al papel del doctor Merengue y sus otros yo. Acá me divido en mi perspectiva de ciudadano y de periodista. Como ciudadano, en el tiempo en el cual ha estado vigente la ley de comunicación, pues claro, ha sido un documento jurídico, un abuso de la ley para perseguir medios privados. Si hubiésemos tenido un marco normativo que potencie el desarrollo de derechos, que le dé a la sociedad nuevas oportunidades de discutir horizontalmente y como digo, en una agenda progresiva de derechos, pues otro hubiese sido el cantar. Pero este tiempo ha sido un ejercicio de pugilato, ¿no es cierto? Y claro, hemos formado o hemos contribuido a la formación, al estímulo de audiencias críticas, de lectores críticos. Creo que ese ámbito se ha descuidado, ¿no es cierto? En función de una maquinaria política, ¿no es cierto?, de persecución y de silenciamiento de la disidencia, de los objetores de conciencia. Una institucionalidad para callar. Yo creo que se generó una parainstitucionalidad, porque yo no pudiera mirar lo que se ha actuado dentro del canon de lo institucional. Se creó una parainstitucionalidad política que echó mano de incluso, en algunos casos, de un abuso del derecho penal para el silenciamiento. Y cuando hablo de esto, no me refiero únicamente a lo que ha pasado a los medios de comunicación, lo que ha pasado a la sociedad en su conjunto. Porque aquí lo que se ha penalizado es la libre expresión, no la libertad de prensa, sino la libre expresión en su conjunto, las libertades de asociación, es decir, los derechos de primera generación, sin los cuales no podemos hablar de un Estado, digamos que jurídicamente constituido. Entonces, este es otro momento, creo yo, que para aprovechar esta suerte de relajamiento de esa tensión y pensar precisamente en las necesidades de autocriticidad de los medios, ¿no es cierto? Pensar o apelar al cariz de los funcionarios públicos de su deber de informar a la comunidad y, por favor, de su deber de tener unas pieles más gruesas, por favor. O sea, ser tolerantes sería, ¿no? Por favor, ser tolerantes dentro de un diálogo democrático. Intolerantes precisamente, y aquí viene una linda paradoja, intolerantes con todo lo que signifique abuso de derechos, vulneración de derechos, Pancho. Mauricio, aquí hay dos temas entonces, ¿no es cierto? El uno, acabamos de ver que está ya nombrado el señor doctor Silva, ¿no? Sí, nuevo delegado del presidente al Cordicom y por ende el presidente del Cordicom, así es. ¿No es cierto? No sé si ustedes tienen datos del señor doctor Silva, bueno, mayores, se ve que también ha estado en los 10 años de alguna manera trabajando. Él mismo dijo esta mañana en Radio Democracia que fue asesor del presidente Moreno, pero en una actitud mucho más abierta. Las autoridades y las personalidades cuentan para trabajar en esta reconquista de la libertad de expresión. Sin duda, Francisco. Creo que debemos partir de un punto. Desgraciadamente, los 10 últimos años nos han dejado una polarización extrema en la que todo aquello que tenga un membrete vinculado al gobierno anterior es mal, es corrupto. Y yo creo que hay excepciones, por supuesto. No podemos estigmatizar tampoco a quienes han hecho su paso por el gobierno anterior. Hay gente que, pues incluso pasó por el gobierno y ahora se encuentra en la oposición con toda tranquilidad. En este caso, efectivamente, el doctor Silva fue asesor del hoy presidente Moreno cuando ocupó la vicepresidencia y pues es una persona que de lo que nosotros entendemos es un profesional del derecho que además ha estado vinculado a algunos sectores de sociedad civil, trabajando algunos temas importantes como el género, por ejemplo, y creo que puede aportar mucho a esto que, más allá de la regulación, que es donde se ha enfocado el Consejo durante los 4 años que ha tenido de Constitución, debería enfocarse en el desarrollo, Francisco, porque el Consejo no está únicamente para hacer reglamentos, como bien mencionas.
Busquemos entonces cómo regular y apretar más a los medios. Busquemos cómo regular y sancionar mejor a los medios. Es un consejo de regulación y desarrollo. Tiene una gran responsabilidad para lograr que la comunicación mejore. Esperemos que el aporte del doctor Silva vaya efectivamente en esa línea. Hemos visto... ¿Plantearías, Mauricio, que hay que reducir creo que ya van por los 17 reglamentos para cada una de las cosas? Todo. Para todos. Sí. Para todo. Porque jurídicamente, uno diría un abogado, es verdad, especializado en derechos, pero ¿para qué tanta regulación? Y que le hayan puesto en la ley, claro, es un consejo de regulación. No, las leyes no necesariamente deben ser vistas como la mejor herramienta que tienen los abogados para hacer que las cosas funcionen. O para motivar a una sociedad. Por supuesto. Mientras menos regulaciones hayan, por el contrario, mejor funcionan las cosas. Claro. Mientras más se ponen a regular, a normar, a sancionar, como es el caso, más problemas se tiene. Entonces, en ese sentido, ¿para qué tantos reglamentos? Ya. Una ley que este rato tiene, sí, su reglamento general, emitido por decreto ejecutivo del presidente anterior, pero más de una docena de reglamentos para articular lo que tiene que ver con interculturalidad, lo que tiene que ver con la programación y las franjas horarias. Si tienes que y aclarar, empiezas entonces a la ley está mal. regular y a regular y a regular. Efectivamente, ese es quizá el punto que es fácil concluir para quienes tenemos una perspectiva distinta del derecho. ¿Para qué tantas normas? Quiere decir entonces que la ley como norma principal no es lo suficientemente clara, o es una ley que está tan enredada que necesita de normas inferiores para desenredarle. Porque si nosotros revisamos países con una cultura no tan legalista, funcionan sin ningún problema. E incluso, que es algo que aquí en algún momento se intentó desarrollar, desgraciadamente sin mayor éxito, es mucho más positivo trabajar en función de precedentes, de jurisprudencia, que de normas. Por supuesto que ahí para eso necesitas una justicia independiente, jueces que actúen apegados a derecho y que asuman una responsabilidad más allá de lo político, de ser quienes desarrollan la norma a través de sus fallos. Algo que, como digo, desgraciadamente en este tiempo no se ha visto. Y yo creo, Pancho, que siguiendo un poco la reflexión que nos plantea Mauricio, y lo hago de forma extensiva, pero a mí sí me da la impresión de que los procesos hiperregulatorios son un timo a la sociedad. No me puntualizo, no quiero puntualizar en este cuerpo normativo de la comunicación, pero precisamente como hemos discutido, cuando hay un exceso de leyes, estamos diciendo que la sociedad está en pañales. Estamos timando a la sociedad y estamos, perdón la agresividad, pues estamos de alguna manera castrando ciertas capacidades reflexivas que son intrínsecas a cada individuo, a cada colectividad, ¿no? Entonces, por eso, y un poco, yo sí quiero ver en este momento un espacio positivo, la figura del nuevo presidente del Cordicom. Creo yo que atiende a esta perspectiva que, como yo decía, de recivilizar estas relaciones, ¿no es cierto? Una persona que tiene claro el derecho, una persona que ha conocido por dentro al monstruo de la función ejecutiva, Además, ¿no es cierto? Y también conoce, hasta donde he sido informado, de cómo es la dinámica compleja de la sociedad civil. Claro, entonces yo creo ha estado ahí, sí. Exacto, yo creo que ahí hay manos abiertas, o puede haber manos abiertas y extendidas, como insisto, para desarrollar los aspectos positivos de un proceso de comunicación horizontal. Cuando, y ahora que estás en el ejercicio como editor, los periodistas del diario La Hora han dejado de tener eso de casi andar a llevar al abogado al lado para que no les demanden la próxima semana. ¿Sientes que hay un poco más de relajamiento para hacer el trabajo? Y además, si es que sientes que la actitud de los funcionarios ha cambiado también en dar la información necesaria, ¿no? Mira tú que hoy día precisamente estoy junto a mi abogado. Y no es que traje abogado para censurar los comentarios por si nos sancionan. Por si acaso. O sea que es coincidencia. No, más allá de la broma.
A ver, he dirigido algunos grupos de colegas. He sido una persona muy privilegiada porque he estado rodeado de gente que para mí ha sido un maestro en su respectivo campo, ¿no? Ahora me encuentro con una redacción que es muy peculiar porque, mira, hay un componente intergeneracional que yo valoro. Claro. Es decir, no están los jóvenes que sufren de importancia, sino que tenemos jóvenes, tenemos ya más o menos personas con experiencia, adultos contemporáneos como nosotros, y también tenemos personas que abrieron caminos, ¿no? Sí. Y que yo lo digo claramente, yo honro ese camino recorrido. La redacción de La Hora hace una redacción valiente. Yo ya la conocía como lector del periódico, la estoy conociendo como un colaborador que bueno, tiene el privilegio de mirar un poco más arriba y ver todos los colores. Exacto, de ver todos los colores que ofrece esa redacción. Pero es una redacción que ha sabido caminar de pie, de frente, con irreverencia. Yo creo que ahí se nota muy bien la mano de Luis Eduardo Vivanco, a quien yo saludo, pero también se nota muy bien la formación el ámbito y la experiencia de la gente también, ¿no? Sí, sin duda, ahí va a ese punto. Se nota también la fortaleza en el ámbito empresarial para poder sostener un ejercicio como este, cuando en otras partes, claro, había esa tensión de que en vez de tener al editor, tenías al abogado. Claro. Y sin embargo, lo que hemos visto en este año ha sido un ejercicio, pero importantísimo, de defensa del oficio, encarnado en cada uno de los colegas, ¿no? Porque al final de cuentas son los colegas, son los periodistas los que llevan audiencias a un medio u otro. Claro. Entonces, ahora, para responder y ser muy preciso a tu pregunta, yo creo que estamos en un momento de mayor precisión, un momento de cabeza fría. ¿Por qué? Porque el hecho de que no haya ya estos fogonazos y estos fuegos cruzados no quiere decir que se va a relajar ni la deontología ni el buen oficio. Claro. Y luego, creo yo, suscribo esto a título personal, creo yo que estos momentos, cuando tú trasciendes de un ciclo político tan duro, es un momento en el cual una facción se enfrenta a la otra y tenemos una suerte de retortijones. Bien dicen, ¿no?, que toda revolución termina comiéndose a sus hijos. Y a veces ahí precisamente puede haber cáscaras de plátano para el ejercicio del periodismo. Porque, claro, el periodista no puede ser ni relacionador público de una facción, no puede ser la punta de lanza de la otra, pero tampoco puede ser el tacho de la basura, ¿no es cierto?, donde la gente escurre todos sus bultos. Mayor oficio, mayor cabeza fría. Creo yo, sí, un tema que es necesario en estos momentos es humanizar ciertos episodios que vivimos en estos 10 años. Estos 10 años han dejado víctimas, pero por donde tú caminas, Pancho, por donde tú caminas han dejado víctimas. Y en ese sentido creo yo que el diario tiene que acompañar esos procesos con sensibilidad, con respeto a la ley. Además. Y para que porque las cosas no pueden quedar ahí, que es muy importante. Y para que dejemos de ser un país de amnesias selectivas. Esto de la amnesia nos pasa y nos lleva, Mauricio, a un planteamiento que es una cosa. Estamos con la corrupción, así que por donde topa sale algo, ¿no es cierto? Y los medios tenemos la responsabilidad, no solo de, como nos ha recordado Iván, de que vaya a haber amnesia selectiva. Nos dicen que lo de la Odebrecht es una cosa pequeña, que lo del petróleo es mucho más grande, y después nos hablan y que los de las carreteras, y que los hospitales, y que las escuelas del milenio. ¿Tienen derecho los que administraron eso, en donde se siente, se percibe que hay algo, a exigirnos silencio todavía, un fiscal que guarda? De ninguna manera. Circunstancias como las que vivimos hoy, y que, ojo, no son nuevas, las hemos vivido por lo menos durante el último periodo democrático del país e incluso más atrás, demandan mayor expresión, demandan mayor ejercicio periodístico, que esas investigaciones vean la luz con mayor facilidad que la que veían en el último periodo, que en realidad era muy dificultoso. La ciudadanía este rato está demandando que se sepa, que se esclarezca, que se sancione a los corruptos. Demanda información. Y por supuesto, comparto lo que dice Iván, demanda la responsabilidad del ejercicio periodístico, razón por la cual, de ninguna manera, por mucho que hable de mi propia profesión, el periodismo puede estar atado a un gran censor que es un abogado al interior de tu oficina, que te dice cómo decirlo,
qué decirlo, evitemos la sanción, no nos abramos un proceso en la Supercop. Evitemos los procesos. Eso es terrible. Claro. Eso es terrible, porque recordemos una cosa, la libertad de expresión se ejerce sin censura previa, con responsabilidad ulterior. Y el periodista debe tenerlo muy claro, es responsable de lo que hace, de lo que dice, de lo que publica. Pero no de lo que le dice, ni de lo que publica. Pero también. por supuesto, Francisco, pero que nos vengan a decir que antes de la ley de comunicación prácticamente había un libertinaje por parte de los periodistas. Yo solo les recuerdo que las sanciones fueron civiles y penales hasta antes de la ley de comunicación. Y los periodistas supieron defenderse en procesos civiles y penales. Cuando se hacían investigaciones, y evitaré referirme a nombres, respecto, por ejemplo, de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con un diario de la capital que publicó cosas espantosas, inició pues un proceso penal contra ellos diciendo que lo estaban injuriando y afectando la honra. Tomó años. Pero ¿qué pasó? Los periodistas fueron absueltos porque la investigación estaba debidamente sustentada. Entonces no es que hay un antes y un después de la ley de comunicación respecto de la responsabilidad. El antes y después de la ley es respecto de la censura. Porque a la gente la empezaron a silenciar. Y no únicamente a los periodistas, porque todo el mundo dice, una ley de comunicación para la prensa es responsable. ¿Cuántos ciudadanos pueden en este momento, por ejemplo, comentar en la página web de Diario La Hora? ¿Gracias a qué? A la ley de comunicación. ¿Cuántos ciudadanos quieren hacer un comentario en un programa de radio en vivo? Como lo hacían y tienen antes. que identificarse previamente y el medio prácticamente tiene que pasar por un proceso de verificación de la identidad para evitar asumir una responsabilidad que no le corresponde. Incluso una cosa tan elemental que yo digo, nos creen idiotas, porque yo creo que fácilmente hasta un niño puede discernir de lo que es publicidad, de lo que no lo es, como para que salga un comercial y tengan que decir, ahora empieza el espacio publicitario. O sea, son estas cosas elementales que aunque parezca mentira, nos terminan afectando a todos, no solo a periodistas y comunicadores. No, a la sociedad en general. Y una cosa que creo que es importante, hay una gran deuda de la famosa ley de comunicación, porque cuando aprobaron la ley, nos vendieron algunas ideas. La primera, la democratización de los medios. Ahora sí, los medios no van a estar en manos privadas, no va a haber concentración de medios de comunicación. Hasta el día de hoy, 4 años más tarde, hay concentración de medios. ¿Dónde? Pero sobre todo en el gobierno Estado. nacional. Tenemos 3 clústeres de medios, ¿no? En un empresario que está siendo investigado incluso por autoridades estadounidenses por lavado de dinero y por algunos otros temas. El empresario mexicano Ángel González, que tiene además ahora medios de comunicación en todo el continente y que al parecer aquí en Ecuador podría aspirar incluso a tener más de 100 frecuencias. Y obviamente algunos tenedores masivos de medios de comunicación a nivel nacional que desgraciadamente incluso se valen de testaferros para aparecer como que no han hecho absolutamente nada. Primera deuda. Segunda deuda. ¿Dónde están los consejos ciudadanos? ¿Dónde están el Consejo Ciudadano Asesor del Cordicom? Estatizaron. Un llamado al presidente del Cordicom. ¿No se supone que iba a haber un consejo consultivo que trabaje de la mano con ellos? ¿Dónde está? Y si está, que nos cuente. Que nos cuente dónde, porque no nos hemos enterado. Los consejos ciudadanos en los medios públicos, ¿dónde están? Si es que se les puede llamar medios públicos en algún caso, por ejemplo. Entonces, esas son grandes deudas que tiene la ley de comunicación, que si revisamos más bien únicamente se ha enfocado en utilizar el código deontológico, las normas de ética para sancionar, en utilizar la figura de rectificación y réplica para imponer contenidos. El artículo es que eso es. O sea, yo creo que es cuestión de sacar conclusiones fácilmente ante los hechos. Los datos hablan por sí solos. Iván, esto que es una realidad y que Fundamedios lo ha venido planteando, lo ha venido tratando y además defendiendo no solo a los periodistas, a la ciudadanía en esta aplicación. Exacto. Tiene una salida, en algunos casos dicen, el propio presidente ha dicho que hay que revisar la ley, por lo tanto hay que reformarla. Algunos hemos sostenido que hay que hacer una ley para sustituir a esta, porque la Constitución dice que hay que tener una
una ley de comunicación. ¿Quién la debería presentar? ¿El presidente de la República, que nos demostró que está consciente de que esto no sirve? ¿O la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación, qué sé yo, las organizaciones civiles? ¿Cómo miras tú esto? Como un ejercicio de vindicta pública, mi perspectiva particular es que la ciudadanía debe ser la que construya ese marco normativo. Que en este caso, el ámbito de lo ejecutivo sea un garante, ¿no es cierto? Un actor que promueva un proceso de diálogo horizontal, ¿no es cierto? Donde sí podamos saldar las deudas que Mauricio con mucha claridad ha relevado, ¿sí? Por eso yo decía con mucha vehemencia, y ofrezco disculpas por la vehemencia, pero yo decía precisamente para mí cómo nació esa ley, qué terminó siendo, y toda la agenda positiva que se nos fue por el forro, ¿no es cierto? Entonces creo que ahora es este momento en el cual tenemos que entender la comunicación más allá del ejercicio de la SECOM, más allá de todos los COM, ¿no es cierto? Que suena ya comicón esto, ¿no es cierto? Y tiene que ser una ciudadanía proactiva. Que ojo, una ciudadanía que, por favor, como digo, no se la puede timar, como decíamos, diciendo, esto es publicidad, ¿no es cierto? Una ciudadanía que desde el ejercicio tan cadena fundamental... nacional nos dicen esto es Exacto. una publicidad Desde el del gobierno ejercicio de fundamental de saber tú, Francisco, de saber tú, Mauricio, qué veo y qué no veo. Claro. Pero que sea el individuo el que tenga esa capacidad. Que vayamos fortaleciendo ese criterio con el que puede funcionar. Fortalecer los criterios de opción en libertad. Y eso supone una suerte de pool a varias bandas. Porque, por ejemplo, yo creo que sí hay que establecer un nuevo diálogo social, por ejemplo, con las universidades. ¿Sí? Creo yo que las asociaciones periodísticas, ¿no es cierto?, las organizaciones como Fundamedios que han apuntado por pedagogías sociales, tienen una oportunidad para establecer un nuevo contrato social con los chicos, porque claro, uno siempre se pregunta, los jóvenes que están saliendo ahora de las facultades y que pasaron los últimos 4 años con un imaginario, con un vocabulario florido. ¿Qué concepto tienen? O sea, exacto, ¿qué concepto tienen de un periódico que se rompe o que se rompía cada sábado? A mí eso siempre me indignó. El estigma de corruptos. Pero por favor, eso es hasta un sarcasmo, Pancho. Eso es un sarcasmo frente a los cerros de corrupción que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, claro. Eso era un timo. Exacto, un timo exacto, de la utilización de la palabra. Totalmente. Entonces, ahora tenemos que apostar por esa proactividad. Yo creo que ya romper periódicos no es un trofeo, eso es una infamia porque se rompen ideas. No se está rompiendo una marca, no se está rompiendo el cabezote de la hora o el cabezote del universo. Se está rompiendo la confianza que un grupo de ciudadanos tienen en esos contenidos. Eso es lo que se fracturó en este tiempo. Tienen derecho, pues no. Pero por supuesto. Mauricio, esto de la construcción, el presidente ha abierto un diálogo, o lo planteó así, y le encargó a la SECOM, o sea, la Secretaría de Comunicación, pero además nos etiquetaron con tantos COM, como decíamos hace un rato. Pero yo asistí a 2 y he hecho reuniones en 7 provincias, aparte de estas, en donde, claro, el discurso y las propuestas son distintas. Totalmente. En la última, el propio discurso del secretario de Comunicación era casi como promocionando este antes y el después de la ley de comunicación. Algo hay que revisar porque algo se puede haber ido mal. Y uno dice, y no es un algo. Sí. No es un algo. ¿Cómo ves este diálogo, estas 7 u 8 reuniones que han hecho desde la SECOM, donde hay primero una gran presencia de funcionarios públicos y una cosa que es interesante, yo te pediría que es esta presencia de lo que se generó como medios comunitarios? Sí, efectivamente, se participó de uno de los diálogos, en nuestro caso, del diálogo que tuvo lugar en la ciudad de Quito. Debo destacar el aspecto positivo, ¿sí?, de después de tantos años volver a estar en un mismo espacio. Subsecretarios de comunicación, incluso representantes ha habido varios, de la Supercom, del Cordicom, de otras instituciones públicas, y que podamos pedir el micrófono, hablar, y que aunque nos vean feo, no nos callen.
Destaco eso porque creo que no nos saque. Después de haber estado totalmente excluidos de cualquier posibilidad de diálogo durante los últimos 10 años, eso sin duda es bueno. Ahora bien, el diálogo tiene que ir más allá. El diálogo no puede quedarse únicamente en un micrófono abierto para que Iván diga lo que piensa, Mauricio diga lo que piensa, Francisco diga lo que piensa. Gracias por sus aportes. El diálogo tiene un límite y hay que empezar a concretar. Ya se hicieron los diálogos, perfecto. Entonces tabulemos respuestas e identifiquemos las cosas y empecemos a trabajar en algo. Más allá de un discurso en el que evidentemente se nos dijo, hay un antes y un después positivo con la ley de comunicación. Y sí hay algunos pequeños aspectos que corregir. Revisemos con objetividad, y es algo que nosotros lo dijimos en el diálogo. Por si nosotros no la tenemos clara dentro del país, hay gente fuera, más allá de que nos salgan con los discursos de soberanía, porque en derechos humanos la soberanía está debajo de las libertades fundamentales. Los relatores especiales, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, enviaron varios comunicados al gobierno de Ecuador cuando se discutía la ley de comunicación. Han hecho pronunciamientos conjuntos cuando ya la ley ha estado en vigencia y han observado anualmente las consecuencias negativas de la aplicación de la ley. ¿Por qué nos están haciendo esas observaciones? ¿Porque todo está bien y solo hay que hacer unas pequeñas correcciones? De ninguna manera. Porque aunque sonemos los abogados repetitivos, la ley contradice estándares internacionales. Y hay una lógica. Lo que está viviendo este país... Estándares internacionales que forman parte de la legislación ecuatoriana. Por supuesto. Pues son convenios que los hemos ratificado. Y nos encanta suscribir y ratificar convenios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos que aquí en Ecuador estamos inventando el agua tibia. Entonces, la ley de comunicación, los contenidos. Y debatimos algo que en naciones hermanas se debatió hace 10, 20, 30 años. Que ya se aplicó, que ya dio un resultado negativo y que efectivamente por eso se generó un estándar. Cuando los países, a través de sus gobiernos dictatoriales, impusieron códigos de ética a los periodistas, por citar un caso, la ley de prensa del franquismo en España. Por poco le decía al periodista, usted tiene que ponerse la corbata de esta manera. Se aplicó, ¿cuál fue la consecuencia? Censura total. Y fortalecimiento del franquismo. ¿Cuál fue la consecuencia? Un estándar internacional clarísimo que dice, ninguna conducta ética puede provenir de una imposición estatal para el ejercicio de la profesión periodística. Porque además es un derecho. Ya no es solo de ahora, nuevamente, Francisco, la responsabilidad de los periodistas es algo que se llama autorregulación. Que hay que también pero por supuesto, y hay que impulsarla de una manera muy firme. El conocimiento de los derechos. Y eso es todo. Ahí está el estándar y tiene una razón de ser. Iván, aquí hay entonces un esquema. Yo te he escuchado, yo soy pesimista, debo admitir, pero te he escuchado. Pesimista ilustrado. No, pesimista en lo que veo que pueden y que me temo, no voy a llegar a decir que nos timen, porque sería muy duro, pero sí creo que nos van a dar con el tiempo y van a seguir pasando, no es como una prioridad de lo que yo percibo. Pero veo que tú dices, no, sí hay un cambio, Mauricio dice, valoremos también, y yo me pongo en el plano de, y yo en mis derechos no valoro que me respeten. Porque es con natural, exacto, es con natural. ¿Cómo miras tú la perspectiva? ¿Una reforma, una sustitución de la ley? Yo sé que los abogados van a decir, oiga, no hay ley sustitutiva, así, cambiemos esta y pongamos otra, ¿no es cierto? ¿Cómo miras tú? Vamos a valorar qué nomás y qué puntos encontrarías que hay que cambiar. Perfecto, Pancho. Mira, en efecto, cuando es un Estado, independientemente de su color, el que dictamina los principios deontológicos de un oficio, apaguemos la luz. Apaguemos la luz. Exactamente. Punto número 2. Si no aprovechamos, bajando las armas,
¿no es cierto? Ya. Todos los sectores. Ya. Este momento, pues repetiremos con mucho dolor que toda esclavitud es voluntaria. Punto número 3, en mi perspectiva muy singular, creo yo que es un buen momento para un foja cero. ¿Ah, sí? Para un foja cero. Ni enmiendas a un segmento, ni construyamos una modificaciones a un Quitemos un articulado, artículo. quitemos el uno, pongamos el otro. Ay, de pasito, que como nos olvidamos lo de las redes sociales, póngale. Qué lindo. No. Yo creo que esto es un momento de foja cero, donde perdón que utilice términos que no están todavía en el diccionario, pero que se ciudadanice el proceso de construcción de un marco normativo simplificado, porque mientras menos intervenga lo jurídico en las relaciones sociales, pues tenemos sociedades más maduras, más complejas, ¿no es cierto? E insisto, no es una tarea exclusiva de los medios, no es una tarea exclusiva de las O sea, facultades. somos los más visibles, pero no es una En este tarea caso, en este momento del viaje, sí, sin duda, hemos sido como que la cabeza de turco, para bien y para mal, pero esto es un proceso colectivo, o sea, aquí tiene que trascender una inteligencia colectiva. Y desde el ámbito particular de los medios, continuar estimulando lo que ustedes ya señalaron, procesos de autocrítica, ¿no es cierto? Procesos de pausa. Eso viene con la formación, ¿no? Procesos de pausa. Con el Con la ejercicio. formación y con el cariz ético de cada uno de los colegas. Sí. Y yo esto lo digo primeramente, Conociendo, ¿no? primeramente haciendo un ejercicio riguroso, dolorosísimo de autocrítica. Ahí trasciende mi educación jesuítica que me lleva a sentir culpa, pero en todo caso no, y con mucha seriedad, la autocrítica como elemento fundamental. Y el grupo de periodistas que estuvo estos 10 años y que aupó también, ¿qué les pasó? Muchos a los que les vimos, incluido el superintendente de comunicación, trabajó más de 30 años en medios y resulta que ha sabido trabajar con banda de delincuentes. Bueno, no puedo suscribir eso, Pancho, pero No, pero es el que tema... de lo que él ha sostenido públicamente, parecería que en los medios, y yo digo, ¿cómo una persona puede trabajar más de 30 años, creo que casi 35, en instituciones como las que él ha calificado? Mira, Pancho, yo uno de los límites que tengo muy claro es que Dios nos libre, Dios, el gran arquitecto, nos libre del periodismo mutante. O sea, en que un día promociono pasta de dientes. Muy buen término. Sí. Y se lo debo a José Hernández. Lo de mutante no por mutante, sino por la reflexión. Pero no podemos un día promocionar pasta de dientes, al otro día hacer las relaciones públicas del alcalde de cualquier ciudad y al otro día enfilar los cañones contra los críticos, y ¿no? decir que no hay que lavarse la boca. Además, imagínate. Por eso es que este oficio es duro, es complejo, Siempre vamos a muy hacer una extraño. piedra en el zapato para cualquiera que tenga Y poder. Para cualquier gobierno de turno. Que tenga poder. No, y mira, para cualquier poder, porque claro, en estos años hemos visto el ejercicio periodístico atravesado por los ataques de poderes políticos, poderes económicos y poderes mafiosos. Y Que en algunos casos, entre unos y otros hay vasos comunicantes, pero en ese fuego cruzado ha estado la ciudadanía y el periodismo. Mauricio, había dos tesis, digamos, al inicio de los diálogos y estas cosas. La una era que el presidente podía derogar el reglamento, la ley, con lo cual un poco como que le inhabilitaba. Y los 17 reglamentos del Cordicom y eso, tendría que el Cordicom tratarlos, unificarlos. ¿Ves ahí una primera salida en qué? O de gana estamos haciendo estos paños de agua tibia? Francisco, y yo sin afán de sonar extremadamente positivo he dicho, si hay cambios, hay un espacio, pero, y esto es muy importante y lo dijimos desde las primeras decisiones que se tomaron desde el gobierno, vaya más allá. El señor Moreno tiene una gran oportunidad en sus manos. De trascender el mismo. ¿Dónde está la venta de los canales incautados, de las radios incautadas? ¿Dónde está? No que estamos en una política de austeridad por parte del gobierno nacional, vendiendo incluso autos, vendiendo uno de los aviones presidenciales, que no sabemos si ya está en venta o no todavía. Venda los medios incautados. Pero ahí se iban a vender en 6 meses. Que ahí hay una trampa. Claro, en 6 meses debían haberse vendido. Y han durado 10 años.
Va a ser 10 años. Mauricio, pero dicen que hay una trampa, que los valoraron demasiado como para que nadie los compre tampoco. Bueno, Bueno, conéctese con la ciudadanía, como dice, señor presidente. Que haya un trabajo en equipo. Que no solo vengan valoraciones por parte de quienes quieren mantener precios altos para no vender. para no vender. Hagamos equipo. Reciba más de lo que la ciudadanía está dispuesta a ofrecerle para lograr un cambio real. ¿Cuántas cosas puede modificar el presidente Moreno a través de decreto ejecutivo? Nadie dice que está bien que se lo haga vía decreto. Sin embargo, el gobierno anterior lo hizo y se puede deshacer vía decreto. ¿O es que acaso la empresa pública de medios públicos no se puede reformar vía decreto ejecutivo? Y de hecho la han reformado para que esté actual. Las designaciones que se han hecho para los medios, que se debe a decreto ejecutivo con cambios. El reglamento a la ley orgánica de comunicación. El presidente anterior se dio el lujo de vía reglamento modificar la ley para permitir que un extranjero, incluso prohibido por constitución, compre un medio de comunicación. No. Específicamente la compra en ese momento. Exacto. Ahora sabemos que había mucho más de por medio. Pero entonces, ¿cuánto más puede hacer? No nos quedamos tranquilos. Por eso yo hablo desde un inicio en el muy poco. No nos quedamos tranquilos con asistir a un diálogo en el que ya podamos escucharnos entre todos. A mí la verdad es que eso me dejó más O que ya no haya sabatinas, o que la cadena nacional sea semanal y dure 10 minutos. Vamos más allá. Pierde el miedo, señor presidente. Respáldese en gente que está dispuesta a que el cambio sea real y que viene de la ciudadanía y de la sociedad civil. Tú, en estos 100 días, Iván, ¿tú podrías decirnos del discurso, de la propuesta de gobierno que hizo el presidente Moreno? Él ofreció, entre otras cosas, se sumó al tema del cambio. ¿Sientes que ha cumplido algo? ¿Valorarías qué? Estamos terminando. ¿Qué es lo que más valoras y qué le pedirías al presidente? Bueno, la sociedad ecuatoriana a veces es muy barroca, ¿no? Y se detiene mucho en las formas, ¿no es cierto? Nos encandiló las formas de un loco en los 70, de otro loco en los 90 y de otro loco en los 2000. Entonces hay un apego a las formas y yo creo que hasta el momento ha habido formalidad, discursos, digamos que sí, que son necesarios para bajar las tensiones. Para bajar el ralentí, ¿no es cierto? Para bajar el ralentí en el que hemos estado caminando. Pero yo, por ejemplo, con respecto a ciertos aspectos, y lo digo de forma aleatoria, el tema de la libertad de asociación es algo que tiene que revisarse. Y es un decreto. ¿Cierto? Es un decreto. Es una decisión unilateral del presidente de la República. Es decir, la pelota, las dos pelotas están ahí. Me refiero a lo de libertad de asociación, están en la cancha del presidente. ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿100 días más? Yo creo que luego hay un ejercicio de acumulación de capital político que en efecto el presidente Moreno lo ha demostrado, y si se toman por ciertas sus cifras, pues bueno, ese capital hay que gastarlo justamente en esto, en estas apelaciones a todo lo que significó espada de Damocles, cadenas para la mente y demás, sean reconstruidas desde la ciudadanía, pero sin escatimar, como insistí desde el principio, los aspectos positivos que al menos sí ha habido en estos debates. La mayoría duros, dolorosos, pero sin duda lo positivo tiene que trascender y tiene que trascender porque es connatural al ejercicio de las libertades de primera generación. Mauricio, terminamos contigo. Entonces, valoras este espacio, sí, pero ¿en qué deberíamos concretar ya esto que hemos discutido en esta horita? Francisco, destruir un edificio dura horas. Reconstruirlo toma años. Eso es lo que ha pasado con la libertad de expresión. La destruyeron en un clic. Implosionaron ahí. Con leyes, con decretos, sí, tomaron tiempo, pero la destruyeron muy rápido. El proceso de reconstrucción va a tomar tiempo. Por ende, no podemos perder más tiempo en diálogo, que no es sino un micrófono abierto. Empecemos a concretar, empecemos a tomar decisiones y empecemos a reconstruir, que no lo vamos a lograr en 100 días,
que no lo vamos a lograr en un año. Probablemente nos tome los 4 años de gobierno de Lenín Moreno recuperar parcialmente la libertad de expresión, recuperar parcialmente la libertad de asociación. Empecemos a concretar. La pelota, como bien decía Iván, está en la cancha del Ejecutivo. Es bonito oír frases alentadoras, es bonito ver sonrisa en la sabatina en vez de rabia, en vez de odio. Ahora en los espacios el presidente comunica de una manera cordial, muy sencilla, muy llana, conecta con la gente, pero no nos quedemos ahí. Lo que se ha hecho hasta el momento, por supuesto que es bueno. La ciudadanía no puede desmovilizar. Pero hemos dado un paso de quizá 20 o 30 que tenemos que dar. Y repito, invitación en cambio al Ejecutivo a hacer equipo. Con la ciudadanía. Para reconstruir derechos hay que romper banderas políticas. Los derechos no distinguen ideología. Bueno, para ahora, recuperar la libertad de expresión necesitamos que todos nos sumemos, Francisco. Que en el gobierno está el gobierno y la oposición son lo mismo. Pues esos temas políticos que lo arreglen internamente. Del lado de quienes estamos acá, en el día a día, en la sociedad civil, en el ejercicio periodístico, nosotros también tendemos la mano al Ejecutivo. Hagamos equipo. Si usted quiere que se le plantee, construimos junto a varias organizaciones una hoja de ruta donde están varios puntos que se tienen que tomar. Manos a la obra, señor presidente. Redactar un decreto toma horas. Bueno, nos vamos a quedar con el tema de Mauricio, manos a la obra. Y yo creo que sí, ya hace falta, está bien el discurso, como ha dicho Iván también, bajar las tensiones, las revoluciones, sí, y que no se coma pues la revolución a las gentes que intentaron, sino que encontremos un camino común. Queremos agradecer a Iván Flores Poveda, el editor del diario La Hora, el flamante editor, a quien le felicitamos nuevamente, y al doctor Mauricio Alarcón, abogado de Fundamedios, y como ven ustedes, también él dice que no hace política, pero es un político activo en temas de la defensa de los derechos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Nos estamos encontrando el día lunes y este programa estará a disposición nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Hasta el lunes. Del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos.